Bueno, ahora sí, buenas tardes. Nuevamente ya inicié la grabación. Eh, Como les comentaba, ¿verdad? Dentro de lo que fue el chat de WhatsApp se compartió el día de hoy una información importante referente a los problemas que algunos de los compañeros han tenido con el tema de cuenta. Les comentaba, ¿verdad? Que si yo no administro la parte de cuentas, ya es meramente pues IPEA como tal. Entonces ahí está hay un contacto, soporte técnico, un número telefónico y un correo electrónico eventualmente si tuvieran alguna ayuda, ¿verdad? Se puedan comunicar inmediatamente. Eh, También el permitir las cookies, ¿verdad? Que es otro de los problemas que han dado. Entonces nada más para que, porfa, revisen y también el uso constante de la plataforma como tal. Eh, Voy a presentarles la plataforma. Como pueden ver ahí, hoy vamos a estar impartiendo el último módulo, ¿verdad? De la parte de producción. Estamos en la última semana. Eh, Voy a habilitarles nada más el material y como siempre me gusta, ¿verdad? Que quede acá en la plataforma la evidencia de que el material está disponible, así como el examen también. Entonces voy a habilitarlo en este momento para que puedan verificarlo una vez y puedan asegurar que lo visualizan. Ya el examen está habilitado. Y primeramente, como de manera informativa, el último día de clases que nosotros estaríamos teniendo sería el 10 de diciembre. Entonces, estamos hablando que 10 de diciembre es de hoy en 15. Ese sería el último día que nos veríamos este año. Y posterior a eso, nos estaríamos volviendo a ver hasta enero, en este caso enero 7, nos volveríamos a ver. Entonces, la semana que en este caso va a quedar, ¿verdad? Por decirlo así, del 15 a 20, ¿verdad? Esa semana se va a extender hacia la semana del 5 de enero, por decirlo así, al 10 de enero. Entonces, repito, último día que nos vemos por acá es el 10, próximo 10 de diciembre, y después volveríamos a vernos hasta el siguiente año, el 7 de enero. Entonces, para que todos lo tengan presente, y si tienen alguna duda o pregunta, pues me la hacen saber, por supuesto, y con mucho gusto la evacuamos. Okay. Dentro de lo que es lo que vimos la semana pasada, quería determinar un tequecito nada más para hacer una clarificación. Y me gustaría, pues, porque me la llevé la semana pasada y me gustaría nada más cerrar el loop, ¿verdad? Con este tema. La semana pasada, ¿verdad? Una dentro de las reglas que mencionábamos al nivel de lo que era el tema de identificar la ruta crítica. Una de las conversaciones que tuvimos la semana pasada era porque, ¿verdad? En ese caso la actividad número C, ¿verdad? La actividad C no está enrutada dentro, pues, valga la redundancia, la ruta crítica. En este caso, ¿verdad? Para poder hacer la clarificación, se está cumpliendo con que la holgura de cero, es decir, es una actividad que es crítica. Sin embargo, en este ejemplo como tal no la vimos marcada en rojo porque la actividad tarda alrededor de 7 días, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? De que si vemos la actividad B y D tardan exactamente lo mismo que la actividad C. Por eso es que no se enrutó, ¿verdad? O al menos no se identifica dentro del ejemplo. Sin embargo, ¿verdad? Como parte de lo que yo le comentaba al coordinador, ¿verdad? Es que sí es importante realizar la clarificación del material eh, para que eventualmente pues no surjan dudas hacia ustedes y poder tener un mismo mensaje.
Si ven, ¿verdad? La actividad B tiene una duración de 5 días, ¿verdad? Si hablamos en días o en horas, como lo quieran ver. Y la actividad D dura 2 días. Lo que la actividad C dura 7 días. Entonces, si vemos, ¿verdad? Dentro de lo que dura menos, en este caso, ¿verdad? Es la B y D, por eso se notó. Y sin embargo, ¿verdad? Como les dije, tomé la retroalimentación de la semana pasada por parte de un compañero de ustedes que lo hizo visible para llevarlo a IPEA, ¿verdad? Y para que vean ahí la modificación en la presentación como tal. Entonces quería hacer esa clarificación, quería dejarlo acá dentro de la grabación también para que el coordinador pueda ver de que se clarificó. Y bueno, ya vamos a arrancar el día de hoy con, como les comentaba, el último módulo. Vamos, la última semana del módulo 4, que es producción. Hoy vamos a estar enfocándonos mucho en un poco en temas ya, por decirlo así, muy generales, a lo que es sistemas de producción y algunos conceptos básicos de lo que es sistemas, ¿verdad? Y eventualmente vamos a ver al final un poquito más de proyectos y como les comentaba la semana pasada vamos a conocer ahí brevemente qué es un diagrama Gantt. Y básicamente pues eso es lo que tenemos para hoy. Es bastante teórica la materia del día de hoy, entonces espero no aburrirlos mucho, y vamos a estar desarrollando a partir de este momento. Voy a proyectarles la pantalla. Estoy un toque afectado de la garganta, entonces cualquier cosa ahí me disculpan si hago alguna pausa o algo así, meramente para tomar agua o algo así, porque si ando un toque afectado. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando el módulo 4. Vamos a continuar, ¿verdad? Eventualmente con el tema de producción. Hoy vamos a enfocar mucho en la programación de la producción en dos rubros, tanto la administración como la planificación. Vamos a estar viendo un poquito también de sistemas y al final cerramos con el tema de los proyectos, ¿verdad? A nivel de lo que es para introducir, ¿verdad? La materia del día de hoy vamos a arrancar con la parte de lo que es un sistema. Si bien vemos, ¿verdad? Un sistema es un conjunto de actividades, ¿verdad? O objetos unidos que tienen un fin común y eventualmente pues una de las cosas que podemos ejemplificar ahí es el tema de la inspección. Si vemos acá este ejemplo de la imagen que tenemos, ¿verdad? Como tres componentes forman parte de un sistema que se unifican bajo un bien común, un fin común, perdón. Aquí tenemos un ejemplo, pero es básicamente eso es lo que lleva el concepto general, el concepto teórico de lo que es un sistema. Ahora bien, si lo vemos a nivel de producción, pues es donde ya interactúan diferentes objetos, ¿verdad? Inclusive personal, ¿verdad? Que interactúa o se relacionan entre los procesos para, a través de los insumos o las materias primas que transforman, pues los convierten en el producto definido o eventualmente pues el objetivo que es para cumplir con una expectativa de un cliente. Entonces aquí vemos un poquito un sistema, ¿verdad? Donde vemos la parte gerencial, la parte de producción, mantenimiento, operarios, almacén, calidad, donde interactúan bajo un bien común, un fin común, perdón. Dentro de lo que es también pues a nivel de lo que conlleva toda la parte de administración, ¿verdad? Existe el tema de la retroalimentación o conocido como feedback, que es básicamente pues lo que usted ejecuta o produce eventualmente, si lo es tangible en un producto o un servicio, lo comparas luego contra las expectativas o eventualmente con lo que espera el cliente obtener, y eventualmente a través de esos criterios, ¿verdad? Pues se toman acciones correctivas para mejorar, ¿verdad? Entonces esto es básicamente como tener diferencias entre lo que yo dije que iba a ofrecer, lo que ofrecí y lo que el cliente como tal percibió. Eventualmente esto lo que permite, ¿verdad? Es poder trabajar en diferentes mejoras en el proceso para poder satisfacer de una mejor manera al cliente o eventualmente también para traer mejoras a nivel de lo que es el consumo, de su uso, etc. Una de las cosas importantes también que entra en la parte del sistema es el ruido, y eso es básicamente cuando hay algún tipo de eficiencia, ¿verdad? Dentro del sistema, eventualmente por ser algún componente que interactúa entre las actividades y genera pues algún daño, algún problema.
Y en el caso de los sistemas, ¿verdad? Si lo vemos un poquito más a nivel de insumo producto, siempre se busca pues eliminar el ruido, ¿verdad? Para poder corregir eventualmente cualquier situación o componente que no permita que el sistema funcione de una manera apropiada. También tenemos lo que es la estabilidad del sistema dentro de una administración de producción, ¿verdad? Que es básicamente pues de que eventualmente a las diferentes cosas que puedan suceder, en este caso nos referimos a perturbaciones o cualquier eventualidad dentro del proceso, evitar que se deje de cumplir con el objetivo. Entonces, todo proceso productivo, eventualmente toda actividad, ¿verdad? Que va a tener altos y bajos, por decirlo de una forma, y entonces la estabilidad de un sistema es que permita, ¿verdad? Que a través de esos problemas, puedo decir problemas de calidad, problemas de scrap, downtimes o paros de línea como tal, afecten, ¿verdad? La estabilidad del sistema, y es básicamente el poder ya tener mapeado eso dentro de un proceso, lo que permite es estabilizar, es decir, que da estabilidad al proceso a pesar de las interacciones que tienen que suceder dentro de sus tareas para poder obtener ese producto final sin ver afectado el objetivo. Todo sistema tiene su parámetro y eventualmente pues lo podemos llamar como ese nombre genérico, y eventualmente aquí es donde entramos como en las principales características de un sistema y interactúa el insumo, el proceso y eventualmente pues todo el control para obtener el producto. Con lo que es el sistema o el parámetro en el sistema, es básicamente pues lo vemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Con las fresas, ¿verdad? Como un insumo, eventualmente pues interactúa dentro del proceso de producción y finalmente se obtiene el producto final. También tenemos el ambiente del sistema, que el ambiente del sistema es el medio que se encuentra inmerso en el sistema como tal, y lo que es básicamente todo lo que está alrededor. Por supuesto que puede influir dentro de su funcionamiento. Si lo vemos en esta imagen que tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos la entrada, ¿verdad? Que eventualmente puede ser todo el tema de insumos, todo el tema de materia primas. En este caso lo vamos a ejemplificar con información de energía o recursos. Está el sistema como tal, ¿verdad? Que es donde entra el componente, entran los subsistemas, entran los procesos, interactúan los departamentos. Finalmente tenemos la salida, ¿verdad? Que es la información, la energía y recursos. Y básicamente pues todo lo que rodea ese tema, ¿verdad? De los componentes, de los subsistemas, pues conllevan ¿verdad? Todo lo que está inmerso del proceso y eventualmente se considera como parte del sistema y ambiente del sistema. Dentro de los sistemas existen subsistemas, ¿verdad? Que es básicamente los sistemas que componen un sistema total. Aquí lo vemos un poquito ejemplificado también a nivel de lo que es un proceso de mercadeo, ¿verdad? Hacia el proceso de manufactura, lo vemos donde surge una necesidad, ¿verdad? Entonces eventualmente pues la parte de ventas es la que va y pues ofrece el producto, brinda los beneficios que ese producto va a tener, genera promociones, genera publicidad, eventualmente pues ya hay unas especificaciones de ese producto, o verdad, o eventualmente se puede hacer a través de un estudio de mercado para identificar cuál es la necesidad de esa población, y ya luego pues entra pues el desarrollo del producto, o eventualmente el producto que ya está establecido con las especificaciones que así se validaron, y luego entra el proceso productivo, en el cual pues si consideramos es cada uno de ellos por aparte, pues se consideran como subsistemas, ¿verdad? Porque son propiamente tienen su proceso, por decirlo así, de entrada y salida dentro de lo que es su departamento. Tenemos diferentes clasificaciones a nivel de sistemas. Tenemos los físicos, los que son considerados abstractos, naturales, lo que son elaborados, técnicos, civiles, sociales, abiertos, cerrados, y conocemos también como los sistemas de producción. A nivel de físicos abstractos, ¿verdad? Pues los físicos son todos aquellos que, pues como lo dice la palabra, existen físicamente, y los abstractos son todos aquellos que solo existen de una forma conceptual o en la mente de alguien, es decir, que no sean, por decirlo así, pues aterrizados o no sean ejecutados ya. Entonces estos se consideran mucho como ideas, planes, hipótesis, símbolos,
Y los físicos son todos aquellos que podemos, pues, de manera tangible, ¿verdad? Verlos, tocarlos, etcétera. Los sistemas que son, ¿verdad?, un poquito más o enfocados hacia la parte natural o elaborados por la naturaleza son aquellos que pues, están conformados por la naturaleza, y los elaborados son todos aquellos que son conformados por, en este caso, por el hombre. Dentro de los técnicos y sociales tenemos pues los que integran y aplican la tecnología, esos básicamente los técnicos, y los civiles o sociales son todos aquellos pues que tienen ya un objetivo un poco más hacia la parte social. Y los sistemas de producción, ¿verdad? Perdón, los abiertos y cerrados, antes de pasar a los sistemas de producción, pues los abiertos son todos aquellos donde no sabemos, ¿verdad?, pues cuál va a ser su comportamiento. Eventualmente pues existe un tema de la retroalimentación en cuanto a lo que es la subjetividad, y este se conforma mucho por la parte que cuesta mucho pues para decir cuál va a ser el comportamiento de este sistema. Está el sistema cerrado, que ya es algo que ya tiene su objetivo, ya tiene su insumo, pero ya es un poco más de una manera pues más específica, más controlada, y lo que permite también pues a través de la retroalimentación y pronóstico son más precisos y objetivos, a diferente a los abiertos, ¿verdad? Y los sistemas de producción pues ya sabemos de que es, ¿verdad?, que es básicamente por la interacción, ¿verdad?, de los insumos o la materia prima. Entonces, si lo vemos por proceso, es aquel que por medio de un proceso X, ¿verdad?, o Y, se elaboran los productos. Y por órdenes, pues es aquel donde cada lote de productos diferentes sigue un proceso especial. La diferencia entre un proceso, ¿verdad?, y por orden es básicamente pues el tamaño, ¿verdad?, ese lote de producción, o eventualmente el tamaño que pueda tener la orden como tal de producción. Ahora bien, la clasificación dentro de los sistemas productivos en base a su proceso existen 4. Tenemos los continuos, los intermitentes, los modulares y los que son por proyectos. Entonces, los que son continuos básicamente son aquellos que tienen un flujo, ¿verdad? Entonces, eventualmente pues ya tienen sus rutas, ya por lo general sus insumos son homogéneos. Eventualmente pues cuando la demanda pues se refiere ya a volúmenes muy altos, eventualmente pues ya son líneas de producción que están estandarizadas, ¿verdad?, que ya están diseñadas básicamente para producir como se conocen a un muy alto volumen, ¿verdad?, lo que se conoce como high volume. Y también pues la producción a gran escala de artículos estándares, características de estos sistemas pues ya son sistemas que por lo general pues tienen por decirlo así pues demandas o producen más bien productos con una gran capacidad de salida, ¿verdad?, ya lo que conocemos como altos volúmenes, ¿verdad? Los sistemas intermitentes pues son todas aquellas, ¿verdad?, en este caso vamos a hacer función, vamos a ejemplificarlo a través de las instituciones que son flexibles, ¿verdad? Pues eventualmente la flexibilidad, ¿verdad?, o las empresas pues en cuanto a lo que es variedad de productos, en tamaños, y ya pues meramente si lo enfocamos al tema de líneas de producción pues eventualmente existen, ¿verdad?, como diferentes o estaciones que pueden acoplarse, ¿verdad?, a los diferentes productos, ya sea que requieran algún ajuste rápido, sencillo, para correr diferentes números de parte. Esto también es importante, ¿verdad?, pues la demanda se mueve en base al producto. Eventualmente también este sistema, la empresa lo que hace es fabricar o eventualmente producir varios productos, y muchos de ellos pues se enfocan mucho en lotes de fabricación, ¿verdad?, en base a lo que es los pedidos. Entonces se enfoca mucho en relación a lo que es la producción total, y el costo de la mano de obra, de lo que es el tipo de operador que está ahí pues es especializado, y eventualmente pues al ser especializado tiene un poco más de costo, porque son más altos que un sistema continuo como tal, ¿verdad?, porque ya involucran muchas veces pues una parte de tecnicismos que ocupa el operador para poder realizar ajustes de máquinas o eventualmente pues tener la destreza de correr otro tipo de productos. Existe el sistema modular, que es básicamente pues una variedad, ¿verdad?, de poder ejecutar o correr
cualquier tipo de producto. Y lo que provoca, ¿verdad?, acá en este sistema es que a través de componentes básicos, ¿verdad?, es decir, como modulares, como tener módulos, como lo vemos acá en la imagen, ¿verdad?, permite, ¿verdad?, que estos módulos se puedan ensamblar para luego producir un gran número de productos distintos. Entonces, si lo vemos un poquito, ¿verdad?, pues un sistema modular lo que conlleva conocidos como ensambles también, ¿verdad?, es donde pues se especifican módulos como tales para poder desarrollar o producir componentes o eventualmente procesos para luego ser unificados y construir en masa. Mucho de los que vemos acá es el tema mucho de los plásticos, ¿verdad?, que trabajan con resinas como algún tipo de moldeo, que preparan sus ensambles para luego ser utilizados en líneas de producción de alto volumen. Y por último tenemos los proyectos o los sistemas que son por proyectos. Acá pues el tema de producción, ¿verdad?, se ve más enfocado hacia la parte de proyectos. No hay un flujo de producto porque por lo general están en etapas de desarrollo. Sí hay una secuencia de operaciones o tareas que tienen que realizarse para poder pues, concluir los objetivos finales del proyecto que se establecieron, y se caracterizan mucho por ¿verdad?, tener un costo alto, y eventualmente la planeación y control administrativo pues está más focalizada y eventualmente pues representa una dificultad. Los sistemas de producción también tienen su finalidad, ¿verdad? Entonces tenemos sistemas de producción que son primarios, que son secundarios y que son terciarios. Los primarios como tales pues son todos aquellos que se enfocan mucho a la parte agrícola, ¿verdad?, o la parte de extracción. Este tipo de sistema primario, ¿verdad?, puede manejarse a nivel continuo e intermitente. Se va a mover mucho hacia la demanda, y también eso es importante, ¿verdad? El segundo punto lo que nos menciona es que la industria del petróleo forma parte del sistema de extracción y también del de transformación. Lo que son los sistemas los sistemas de producción secundarios son todos aquellos que están más enfocados en la parte automotriz, en base a la transformación, ¿verdad? Entonces vemos mucho acá por las industrias de vidrio, acero, la petroquímica, eventualmente pues alimentos. Y estos sistemas también funcionan como continuos e intermitentes en base a la demanda, y una de las características es que realiza transformación, ¿verdad?, a lo que es la división de trabajo aplicado en la producción en masa. Y finalmente pues los terciarios son los que engloban todo el sistema productivo y de servicios, ¿verdad?, más focalizado en la parte del famoso Global Supply Chain, que es básicamente pues lo que engloba, ¿verdad?, totalmente el proceso productivo. Por generalmente en las empresas, ¿verdad?, el Global Supply Chain es básicamente donde se suceden o toman las decisiones de proyecciones o eventualmente pues hacia dónde se está moviendo el mercado o el producto. ¿Okay? Como todo proceso, ¿verdad?, siempre tienen fases. En este caso, si hablamos de un sistema, pues también tienen sus fases, y eventualmente pues nacen desde una idea, pasan por su etapa de crecimiento o su etapa de también pues ya de estabilizar, ¿verdad?, y luego pues de una manera ya un poco más estable empiezan a producir, y eventualmente pues surgen con mejoras de proceso o inclusive algunas pues desaparecen, ¿verdad?, como les contaba el ejemplo de Cobar hace un par de semanas. No me voy a ir, o voy a ir repasando cada una de ellas, entonces no las voy a mencionar acá, pero como les decía, todo nace desde una idea, ¿verdad?, desde alguna necesidad o eventualmente porque se requiere un servicio. Entonces cuando hay una idea, ¿verdad?, para producir un producto o servicio, o eventualmente alguna necesidad, ¿verdad?, que surja de negocio, es donde nace ese sistema, ¿verdad? Entonces ya ahí se analizan pues cuáles son las posibilidades de, ¿verdad?, a través de un estudio de mercado entender muy bien hacia dónde se va a ir, cuál va a ser o cómo se va a producir eso, y eventualmente pues de dónde se va a obtener el capital. Otra de las fases que es de un sistema es el diseño del producto y selección del proceso.
Entonces aquí es donde en esta etapa se define, ¿verdad?, qué se va a producir y en qué forma. Y esto eventualmente para poder tener claro pues los recursos, ¿verdad? Llámese equipo, llámese maquinaria, llámese suministros, etc. Luego tenemos el arranque del sistema, que es ya el diseño del sistema, que ya es cuando nosotros determinamos cómo van a ser esos sistemas de producción. Entonces definimos cómo va a estar estructurada el área de producción, definimos cuál va a ser el inventario, cuál va a ser el inventario de seguridad, cuál va a ser el inventario que vamos a ocupar para poder hacer el proceso o la cadena, ¿verdad?, en su tiempo correcto, y eventualmente también pues controlar el tema de la calidad, en este caso para, por supuesto, entrenar y preparar al personal. Y ya luego pues damos el arranque del sistema, que eventualmente aquí es ya donde en esta fase pues ya, ¿verdad?, una vez que está funcionando, los problemas se vuelven más cotidianos y ya requiere un tipo de como uno llama de sustaining, o eventualmente pues para poder estar realizando mejoras, mantenimientos y eventualmente optimizar mejor los procesos. Aquí es cuando ya se logra, pues como les mencionaba ahora, el estado estable, perdón. Y lo que les decía, ¿verdad?, todo sistema, ¿verdad?, o se transforma o muere. Entonces puede ser, ¿verdad?, eventualmente por la demanda, puede ser porque el producto ya no tiene pues la calidad que las personas o los clientes andaban buscando. El mercado puede, o inclusive el mercado es cambiante. Entonces, ¿verdad?, si vuelvo al ejemplo que les había puesto con Kodak, una de las cosas para que ellos nunca quisieron fue pues innovar, y eso puede hacer que un sistema pues por supuesto desaparezca. Y cuando un sistema no tiene la capacidad de ajustarse, simplemente pues va destinado a desaparecer. Y pasa, ¿verdad? Dentro de lo que son los sistemas, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito del flujo lineal, ¿verdad?, que es básicamente cuando nosotros tenemos una secuencia de operaciones que va una, por decirlo así, de manera lineal, como lo mencioné ahí, una detrás de otra, ¿verdad?, o como cuando nosotros decimos, ¿verdad?, el ABC, ¿verdad?, o el 1, 2, 3, es básicamente pues cómo se fabrica ese producto, ¿verdad?, de manera consecutiva. Tenemos el intermitente, que es básicamente por lotes, por intervalos, ¿verdad?, eventualmente con lo que les explicaba ahora, a veces o por módulos que se utilizan pues subensambles o eventualmente para poder producir un alto volumen. Y el proyecto, ¿verdad?, que es básicamente pues tienen un poquito más de establecido, o es más claro pues el alcance que va a tener, y eventualmente lo vemos como ya en edificaciones, carreteras, entre otros tipos. Si lo vemos un poquito a nivel de comparación, pues si vemos los principales flujos que hay, ¿verdad?, si lo vemos a nivel de producto, pues el lineal por lo general está conformado más por lotes grandes de producción, es decir, continuos, 10.000, 20.000, 30.000 unidades, ¿verdad?, que es un seteo de línea que pues lo que hace es, mediante un tema de un periodo de tiempo, ¿verdad?, pues corre a un alto volumen específicamente para poder tener ahí como en base a lo que es una alta producción, ¿verdad? El flujo es por lo general por secuencia. Como les decía, la variedad de productos es muy baja. Se establecen pues lo que se conocen como seteos, ¿verdad?, de línea muy esporádicos. El tipo de mercado es masivo, el volumen es alto. El intermitente es un poco más focalizado entre grupos, ¿verdad?, o lotes específicos. El flujo del producto es un poquito más desordenado, va más focalizado hacia el cliente, el tipo de mercado es medio y el volumen es medio. Y a nivel de proyecto, pues solo una sola unidad secuencial. La variedad del producto pues, puede ser muy alta, ¿verdad?, porque está en etapa de desarrollo. El tipo de mercado por lo general es único y eventualmente pues, el volumen es algo pues, de una sola unidad, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, lo podemos ver a nivel de mano de obra también, pues el tipo de habilidad, el tipo de tarea, el tipo de salario, eventualmente, ¿verdad?, cuando hay alto volumen por lo general son estaciones o son operaciones que ya están muy
estandarizadas y eventualmente pues por eso es que permiten el alto volumen, ¿verdad? Sin embargo, al ser alto volumen, pues lo que hace es que a nivel de mano de obra pues se ve un poco afectado el tema en la parte de habilidades y salario, ¿verdad? Es decir, son muy repetitivos y eventualmente pues muy fáciles. Lo que es el intermitente, pues ya a nivel de habilidades requiere un poquito más de habilidad, eventualmente por los cambios de lotes que puedan surgir o la variedad de productos. El inventario por lo general, ¿verdad? Perdón, el tipo de tarea por lo general no son rutinarios porque puede variar según la demanda y el salario en este caso es alto por el tema del tecnicismo. En nivel de proyectos, pues es muy similar a la intermitente, ¿verdad? Es básicamente alta en la parte de habilidad, tipo de tareas no rutinarias y eventualmente el salario es alto. Y así podemos ver el capital y eventualmente también los objetivos como parte de comparar los tipos de procesos a nivel de lineal, intermitente y lo que es por proyecto. Parece que alguien puso un mensaje en la revisar. Que es Canon ahí. Buenas noches. Y bueno, pues algunas de las diferencias de fabricación por inventario y pedido, que son otras de las diferencias que podemos encontrar en el sistema, pues si vemos a nivel de inventario, ¿verdad? Eventualmente cuando es por producto, pues ya lo que define el productor es lo que va a tener en ese inventario. Eventualmente pues manejan un poquito más, ¿verdad? Lo que conocen como los high runners o los de alto volumen, ¿verdad? Es ya un poco costo a nivel de lo que es producto y va más focalizado, ¿verdad? Como les decía, un poquito más a la alta demanda. Por pedido va más específico, puede haber mucha variedad porque eso va a depender mucho de las especificaciones del cliente y pues tiene un costo alto por lo que ejemplifica, ¿verdad? Tener esa especificación hacia el cliente. Si lo vemos las diferencias, ¿verdad? Entre lo que es el inventario y el pedido, pues el objetivo mucho de lo que es el inventario es que usted lo puede balancear, ¿verdad? Lo puede medir, lo puede tener su espacio de capacidad y eventualmente suministrar el servicio. Y luego tenemos, ¿verdad? Por pedido mucho es como el tema más focalizado hacia la entrega y capacidad. Algunos de los problemas, pues la planeación, los pronósticos y control de inventarios pueden, como pueden ser muy buenos, pueden meter a la empresa o eventualmente el proceso en una complicación. Y por pedido, pues lo que puede salir mal, ¿verdad? Pues son los temas de entrega, ¿verdad? O los tiempos de entrega cuando surgen inconvenientes. Y bueno, pues en estos, eh, bueno, me queda una matriz que mostrarles, que es la matriz de características de un proceso, ¿verdad? Enfocándonos en la parte de inventarios y por pedido y ya combinándolos entre los flujos, ¿verdad? Ya teniendo un flujo lineal e intermitente o por proyecto. Entonces aquí tenemos un poquito de los ejemplos, ¿verdad? Eventualmente pues en un flujo lineal, ¿verdad? Y a nivel de inventario pues podemos poner como ejemplo la refinación del petróleo o los molinos de harina, ¿verdad? Eventualmente también los productos enlatados. Si nos vemos un poquito hacia la parte por pedido, pues está el tema de la línea de ensamblaje automotriz, alguna compañía, ¿verdad? De telecomunicaciones, en algún tipo de servicio eléctrico. El intermitente, pues podemos ver en la parte de inventarios, pues mucho la parte de vidrio, muebles o algún tipo de alimento que sean rápidos por pedido, ¿verdad? Eventualmente en lo que es el sistema de intermitente por pedido, pues lo que les decía es una sola entrega, es un solo producto, pues podemos poner en el ejemplo un restaurante, un hospital o una joyería como tal. Y por proyecto, pues a nivel de inventarios, ¿verdad? Cuando ya utilizan, ¿verdad? Un tema de urbanización, eventualmente las pinturas comerciales, algunos otros ejemplos en la parte por pedido, pues edificios, cines, barcos. Y bueno, ya para ir como cerrando esta parte, ¿verdad? Pues, y ahora hablábamos, ¿verdad? Pues un proyecto, y lo empezábamos de la semana pasada, ¿verdad? Un proyecto por lo general tiene su inicio y su fin, ¿verdad? Es un esfuerzo que se realiza de una manera temporal, se especifica una por decirlo así, un alcance, ¿verdad? En lo que va a abarcar ese proyecto
y eventualmente pues lo que se busca es ya sea pues un entregable, en ese caso puede ser un producto, puede ser un servicio. Y importante, por lo general, ¿verdad? Para no decir que todos, es un resultado único, ¿verdad? Un proyecto es algo único, ¿verdad? Puede ser temporal, ¿verdad? Lo que les decía también ahora, ¿verdad? Que tiene un inicio y un fin. Entonces, muchas veces también pueden definirse proyectos que simplemente pues se plantean A, B y C en objetivos, y cuando se cumplen se determina, ¿verdad?, que el proyecto no puede continuar, o que a mediados, ¿verdad?, requiere algún tipo de transformación. Un ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos un proyecto de realizar un lapicero, ¿verdad?, con doble punta, ¿verdad? Entonces resulta que, ¿verdad?, el proyecto inicia, ¿verdad? Entonces tiene su parte, ¿verdad?, lo que vimos ahora, sus etapas, ¿verdad?, que nace como una idea, luego se diseña, luego se produce y luego eventualmente pues se retroalimenta, o muere, o se establece. Y si en este caso, ¿verdad?, pues durante la construcción del proyecto, el lapicero de dos puntas, se termina, ¿verdad?, que pues hacer dos puntas requiere un costo más alto del que se tenía pensado, estipulado. Este proyecto puede ser ya sea que fracase o eventualmente que nazca otro, ¿verdad?, en base a eso, en reducir costos para poder hacer más rentable, en este caso, el lapicero de dos puntas. Luego está también pues algunas de las características de lo que son los proyectos del resultado único. Entonces esto por lo general es cuando ya algunos elementos que son repetitivos, ya en este momento, cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, ya se vuelve, ¿verdad?, como un tema único, y eventualmente, como lo hablamos ahora, pues un edificio, ¿verdad? Y aquí lo que ejemplifica es que cuando los edificios se construyen con materiales idénticos, pero que cada edificio es único, tiene una localidad y circunstancias diferentes. Entonces, si vemos el ejemplo ahora de una urbanización, ¿verdad?, en donde nosotros decíamos que vamos a tener 8 o 10 casas, este proyecto único pues va a ser cada una de esas casas. Lo que quiere ejemplificar acá, ¿verdad?, es lo que nos dice el slide, es que si nosotros, a pesar de que tengamos casas iguales, ¿verdad?, como un condominio, son proyectos de resultado único, porque eventualmente tienen diferencias en su terreno, eventualmente en su estructura, no son totalmente homólogos. Entonces por eso se considera proyectos de resultado único. Algunos de los ejemplos, ¿verdad?, que pueden surgir como proyectos, pues puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser algún cambio o alguna mejora, puede ser también pues adquirir un sistema de información, puede existir pues el comprar o construir algo, puede ser implementar algún proceso, algún procedimiento, ¿verdad?, dentro de mi negocio, eventualmente dentro de mi proceso. Son algunos de los ejemplos de proyectos. Muy parecido a lo que vimos también en los sistemas, ¿verdad? Tienen su inicio, tienen su planeación, tienen su ejecución y cierre. La diferencia acá a los sistemas es que el sistema puede ser continuo. El tiempo es súper importante para un tema de un proyecto, porque debe estar muy estipulado, muy bien definido para poder cumplir, ¿verdad?, con los objetivos. Y como les decía, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces lo vemos acá en 4 etapas, ¿verdad?, pero eventualmente pues transcurren muchas otras actividades y tareas dentro, ¿verdad? Me gusta mucho este gráfico porque podemos ver cómo desde la fase inicial, ¿verdad?, pues empiezan procesos de iniciación, de planificación, ejecución, procesos de control, hasta que ya tenemos pues la etapa final, ¿verdad? Y todo eso pues es un tiempo ya establecido que se mide. El inicio, pues definimos expectativas, definimos los objetivos, definimos el grupo, se asignan los responsables, luego planeamos, ¿verdad?, donde decimos, bueno, esto es lo que va a implicar el proyecto, esto es lo que vamos a planificar, esto es lo que vamos a programar, estos son los beneficios, ¿verdad? La calidad ante todo, ¿verdad?, es sumamente importante. Y el segundo punto que no debemos olvidar es el presupuesto, ¿verdad? Se debe hacer un presupuesto para un proyecto.
Y luego viene la parte de ejecución, ¿verdad? Que es ya cuando el proyecto empieza a tomar forma, ¿verdad? Se empieza a realizar. Eventualmente ya se ve de una manera tangible y se utilizan pues algún tipo de mediciones de tiempo, ¿verdad? Se controla el costo y se especifica también pues cómo controlar el proyecto. Y el cierre es cuando ya pues yo entrego el producto, yo entrego mi proyecto, ¿verdad? Y mucho esto lo vemos, ¿verdad? Con las construcciones de las casas, ¿verdad? Que eventualmente pasan por esas etapas y finalmente pues se entrega pues ya la casa final al cliente. Parte del cierre, pues la retroalimentación es crucial, ¿verdad? Eventualmente porque esto lo que permite es la mejora continua. Y ya cuando el proyecto cierra, pues los recursos del proyecto tienen que ser reasignados. Eventualmente se liberan, ¿verdad? Algún tema de equipo, material, recursos humanos, entre otro tipo de cosas cuando un proyecto finaliza. Algunas de las actividades, ¿verdad?, que podemos ver acá en cada una de las etapas, y si lo vemos como un poquito, ¿verdad?, desde el inicio hay que tener las metas, las especificaciones, las tareas, las responsabilidades. A nivel de planeamiento, pues ocupamos un calendario, ocupamos el presupuesto, ocupamos los recursos, cuáles son los riesgos, cómo se mitigarían, cuál va a ser el personal encargado. Luego tenemos pues la ejecución, que ya es cuando ya más bien se reciben los reportes de avances, algún cambio que surja, el tema de la calidad, los pronósticos y finalmente el cierre, ¿verdad? La capacitación del cliente, la transferencia de documentos, la liberación de recursos, personal y los lessons learned, o las lecciones aprendidas. Y esto es lo que les iba a mostrar, ¿verdad? Era lo que les comentaba, eso es un diagrama de Gantt. Esto lo que permite es poder dar una visualización, por decirlo así, gráfica, en donde yo perfectamente puedo ver que es un proyecto que empieza el 1 de enero y que termina el 25 de enero, ¿verdad? Sin necesidad de ir actividad por actividad. Y muchas de las cosas, ¿verdad?, que digamos la semana pasada es en este caso, ¿verdad?, les contaba yo la semana pasada, por lo general hay departamentos que se llaman los project managers, que son los que definen, ¿verdad?, pues los que llevan, por decirlo así, la batuta de los proyectos. Pero también ustedes, ¿verdad?, como ingenieros industriales, pues van a tener que realizar proyectos en sus departamentos para la mejora continua. Y el identificar cuál es su ruta crítica, ¿verdad?, que lo aprendimos la semana pasada, es crucial para que usted cumpla con los entregables. El compañero la vez pasada nos decía, bueno, ¿qué pasa, verdad?, si hay algún tipo de atraso, ¿verdad? Y puede suceder. Y siempre también quiero hacer eco a lo que les mencionaba la última vez. Cada actividad tiene su riesgo y eventualmente pues hay que mapear también cuál va a ser esa mitigación. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando trabajamos con algún tipo de contratista, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Si yo requiero algún tipo de instalación de puntos de red, digamos, muchas veces, ¿verdad?, nosotros hacemos la consulta hacia el vendor, ¿verdad?, o hacia, en este caso el que ofrece el servicio, y dice, bueno, si usted me paga hoy, yo le hago el trabajo mañana, ¿verdad? Y muchas de las cosas que pasan, ¿verdad?, es que a veces por la urgencia del proyecto, y la persona se dice que sí, ¿verdad? Entonces mete aquí en el Gantt que la actividad 1, ¿verdad?, que es poner los puntos de red, va a durar 3 días. Entonces ya yo lo contacté el primero, viene el 2 y instala el 3, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Yo puedo eventualmente decir, bueno, dentro de mi riesgo del proyecto es que el muchacho se enferme, era el ejemplo que les ponía la semana pasada, y resulta que se enfermó, ¿verdad? Entonces ya no lo hizo el 3, ya lo hizo el 6. Entonces ya esto me atrasó a mí, mi proyecto. Entonces las mitigaciones son importantes. El tener siempre, es importante comprar tiempo para imprevistos, porque los imprevistos suceden, pasan. Entonces ustedes como van a tener que desarrollar proyectos, ¿verdad?, dentro de sus procesos, sus trabajos, es importante pues mapear esa ruta crítica y eventualmente pues tener un gráfico como estos para que le permita de una manera más visual a cualquier persona entender cuándo el proyecto finaliza.
Eso por lo general hay plantillas, ¿verdad? Ya existen plantillas que es meramente pues ingresar la actividad, ingresas como un poquito pues la fecha de inicio, la fecha final y eventualmente él va a ir graficando automáticamente. Y bueno, y con esto ya nosotros concluimos el módulo de producción. Realmente, como les comentaba, hoy nos íbamos a enfocar mucho en la parte teórica. Ya ahorita la estamos culminando. No sé si hasta ahorita pues existe alguna duda, alguna pregunta de parte de ustedes, equipo, o todo está claro. Ok. Thumbs up. Ok. Veo los deditos. La próxima semana vamos a empezar un módulo bastante bonito que es metrología. Metrología es unos módulos que, bueno, vamos a aprender bastante de unidades de medida que son importantísimas. Entonces vamos a estar desarrollando eso en las próximas 2 semanas, ¿verdad? Que nos quedan de este año, y posterior a eso pues nos vamos de vacaciones un ratito y regresamos con a finalizar en enero pues el módulo de metrología. Importante, muchachos, también recordar, ¿verdad?, de que espero que este no sea el caso, pero recordarles que toda la información referente a lo que conlleva cada cierre de módulo, ¿verdad?, está en el chat. Es decir, si por alguna razón, ¿verdad?, yo no estoy pasando por encima del 60, tengo una nota por debajo del 60, pues requiero reprogramar el módulo, o más bien volverlo a llevar. Aquellas personas que saquen por encima de 70 pues son aprobadas, y las que estén entre 60 y 70 pues tienen la oportunidad de poder realizar un examen, ¿verdad?, de reposición, que eventualmente eso lo que les permitiría es no tener que repetir el módulo completo, sino más bien poder hacer un examen, ¿verdad? Y si en este caso lo aprueba, pues pasaría el módulo. Y la información está en el chat, ¿verdad?, en el chat de WhatsApp que nosotros tenemos. Cualquier duda y pregunta pues también estoy para ayudarles y servirles, pero ahí está toda la información meramente para si la quieren consultar. Espero que no sea el caso de muchos, pero nada más hacer ese reminder. Y de paso, ¿verdad?, les invito a que en ese tiempo que les queda disponible pues que revisen el material en la plataforma, que puedan verificar, ¿verdad?, que tienen el examen habilitado, ¿verdad?, para que eventualmente si tienen alguna situación tengan tiempo suficiente para poderla solventar. Entonces, sin más preámbulo, espero que estén muy bien. Yo voy a hacer me quedo por acá por si alguno tiene alguna duda o pregunta. Voy a estar generando el video y poderlo subir a la plataforma. Que tengan una linda tarde-noche.